Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Angelicet Peñata Pardo, soy de la Facultad de Medicina de la Universidad Antonio Nariño y como tema de microbiología les voy a hablar de un hongo llamado Trichopitum tonsurans. Empezaré por la taxonomía. Es obviamente, como ya lo dije, del reino de los hongos. Es de la división Ascomycota, clase Erythromycetes, orden Onigenales, familia Artodermatreciae, género Trichopitum y especie Trichopitum tonsurans. Para este tema averigüé un artículo de revisión de caso en PubMed llamado Tinea carpitis y Tinea corporis con una respuesta inflamatoria severa debido a Trichopitum tonsurans. Es de la revista Acta Dermatológica Venerológica. Este artículo fue realizado el 2011, el 18 de febrero, corresponde al volumen 91 y a las páginas 708 a 710. Como se puede observar, aquí está la descripción bibliográfica del artículo. Entonces, ¿qué se aprendió de este artículo? O sea, ¿qué información nos dio sobre el hongo? Bueno, nos dice que es un hongo dermatófilo con una distribución en todo el mundo, pero es principalmente más común en América del Norte, a diferencia de en Europa, que en Europa es mucho más rara esta infección por Trichopitum tonsurans, que se le asocia principalmente con la tiña de la cabeza, pero también es causada de Tinea corporis y Tinea unguium. Como ya dije, pues es el autor principal de la Tinea carpitis, es decir, de la tiña de la cabeza. Con esta tiña tiene hallazgos clínicos significativos, que es heridas seborreicas con puntos negros y lección exfoliante eritematosa que causa alopecia e inflamación, y esta tiña se ve más comúnmente en miembros de clubes deportivos. En este artículo se describieron dos casos de ureasa positivo de Tinea de Trichopitum tonsurans, con unas lesiones exacerbadas atípicas en región cutánea y con respuestas inflamatorias muy severas. El primer caso se habla de tiña de la cabeza y el segundo de tiña corporal. Entonces comencemos a hablar del primer caso. En el primer caso se trata de una niña de 5 años, aquí podemos ver una imagen, que ingresa al servicio dermatológico ambulatorio con lesiones cutáneas exacerbadas, sin antecedentes de afecciones dermatológicas anteriormente. Tampoco hay antecedentes de infección fúngica en familiares ni compañeros de estudio. En esta niña aparece Kerion. Kerion es una herida producida por la respuesta inflamatoria del paciente a la lesión fúngica con una infección bacteriana secundaria. Entonces, este Kerion es severo en zona temporoparietal del cuero cabelludo, esto aparece aproximadamente en el primer mes, asociado a lesiones inflamatorias infiltrantes agudas en ambas mejillas y que forman pústulas. Aquí podemos ver, si ven las heridas de la niña en la mejilla, si ven, con formación de pústulas pequeñas. Bueno, entonces dice que después de esto, en el segundo mes, estas heridas van a irradiarse al pecho, al abdomen y extremidades con erupciones papulares eritematosas diseminadas. La temperatura corporal de la niña es normal y también le tomaron análisis de laboratorio de sangre y de orina que dieron resultados normales. También le hicieron cultivo bacteriológico del contenido de las pústulas que resultó negativo. Entonces, ¿qué hicieron para detectar que se tratara de un hongo? Como podemos ver aquí, hice una descripción de materiales y métodos que utilizaron para esto. Entonces, ¿qué pasó? Primero, hicieron un raspado de la piel lesionada en cuero cabelludo y mejillas, pecho, abdomen y extremidades. ¿Sí ven? También arrancaron cabello en la zona afectada, ¿sí? Entonces, bueno, del raspado de la parte
lesionada de la piel. Se realizaron exámenes microscópicos directos, ¿sí? Sobre todo de cabello y mejillas, que dio presencia de hifas, ¿sí? Estos, pues, al ver esto se hizo un cultivo en agar sabor out, lo que produce colonias blancas y pulvurentas, ¿sí? Esto se evidencia en micro y macroconidias, ¿sí? Se observan en microscopio, obviamente corresponden a Trichopitus tonsuras. Y lo curioso que vieron aquí en este artículo es que vieron un espiral de hifas inusual para esta especie, pero de todas maneras correspondía a la especie. Entonces se evidenció mayor crecimiento en agar que contiene tiamina, ¿sí? Esto es muy característico de esta especie, pero lo que sí no es característico es la prueba de actividad de ureasa positiva, lo que les llamó mucho la atención. Más adelante explicaremos por qué. Entonces, ¿qué pasa? Decidieron confirmar que se tratara del hongo con el siguiente método de PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Entonces utilizaron unos cebadores específicos y esto que pasó, la ampliación de ADN que resultó concuerda con Trichopitus tonsuras. Entonces esto asegura que se tratara de este hongo. Al ver esto, pues decidieron administrarle a la niña un tratamiento con terbinafina oral de 125 miligramos día durante 8 semanas, lo cual resolvió por completo las lesiones. Quiero recalcar que las lesiones que dieron positivas para el hongo se dieron en región del cuero cabelludo y en mejillas. En la región del pecho y extremidades, así como en abdomen, no dio positivo para el hongo. Bueno, eso con respecto al caso de la niña. Ahora voy a seguir con el siguiente caso, que corresponde a un varón de 23 años de edad. En este caso no mostraron una imagen, pero sí mostraron la imagen microscópica y de PCR del estudio. Entonces es un varón de 23 años de edad sin antecedentes de enfermedad o medicación crónica, que había sido miembro de un club de lucha libre hace 2 años, pero hace 3 años no practicaba la profesión de luchador. Aparece con una lesión cutánea inicial, con 2 parches eritematosos discretos en zona temporal derecha del cuero cabelludo. Bueno, sin diagnóstico al principio se le dio un tratamiento micológico antimicótico tópico, lo cual resolvió sustancialmente la lesión, pero al cabo de un mes el paciente regresa, ¿sí? Es decir, recayó con múltiples erupciones de piel en región temporal y antebrazos que se extiende a tronco y extremidades. El paciente en este caso fue diagnosticado erróneamente con una reacción como si fuera una reacción alérgica, por lo cual le administraron corticosteroides vía tópica y sistémica. ¿Esto qué pasó? Bueno, el paciente después de 7 meses se presenta con una extensa lesión eritematosa en tronco y extremidades que consiste en anillos concéntricos eritematosos, que consisten en un patrón de grano y que se encuentra en cuero cabelludo, y además de eso con una alopecia en la cual se observan puntos negros y pelo quebradizo. Entonces, aparte de todo esto que acabo de escribir, la condición general del paciente era buena. También se le hizo análisis de sangre y de orina en laboratorio, los cuales resultaron ser normales. Entonces, en este caso también se realizó como material y método raspado de lesiones en cuero cabelludo y tronco, lo cual mostró hifas al microscopio,
en este caso el dermatófilo es cultivado y al igual que en el caso 1 se evidencia mayor crecimiento en presencia de tiamina y ureasa positiva. También es confirmado por medio de PCR, lo cual lleva a la conclusión de que se trata de Trichopitus tonsurans. Entonces aquí podemos ver la imagen microscópica, ¿sí? Y aquí podemos ver una imagen del resultado de PCR que se hizo en este artículo. Bueno, entonces como análisis de estos dos casos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? En los dos casos mostrados, bueno, en el primero, pero les pongo la imagen del primer caso. Eso, listo. Entonces, en el primero se ven muchas erupciones diseminadas, ¿sí? Inflamatorias, y esto sugiere una reacción dermatófide. Y es de llamar la atención la forma en espiral en la que se vio el hongo a la imagen microscópica, porque eso es una característica llamativa y anormal para este hongo. También hay que resaltar que en ambos casos la prueba de ureasa es positiva, y esto es algo que no suele darse. En la mayoría de estos hongos es negativa. Lo que se analiza de esto es que tiene una actividad enzimática mucho más elevada que los otros hongos tonsurans, ¿sí? Por lo cual se explica la reacción inflamatoria más intensa, ¿sí? A mayor actividad enzimática, mayor reacción inflamatoria por parte de la persona, ¿sí? Entonces, esto es de llamar la atención en el artículo. Y en los dos, entonces, como ya hablaba del segundo caso que se dio en una persona que era un luchador, ¿sí? Bueno, aunque no lo practicara hace 3 años, estuvo en el área de lucha. Esto es de resaltar. ¿Por qué? Porque la literatura se ha descrito, se ha visto que que ellos son portadores asintomáticos del hongo, y se ha reportado muchos casos de infección por este hongo en clubes deportivos, ¿sí? Pero también hay que resaltar que este caso se puede dar también en otras áreas, como por ejemplo en trabajadores que trabajen, por ejemplo, en el área de la salud pediátrica. Bueno, ese es el análisis que se le puede dar a estos dos casos, como lo llamativo y lo característico de esto. En la discusión, bueno, pues nos recalcan que cada vez es más común la infección en Estados Unidos, que es responsable del 21,1 al 44,9% de las infecciones por dermatófilos, y que sobre todo la Taenia capitis y sobre todo causa la Taenia capitis, pero también se ha reportado, como ya lo mencioné al principio, en Taenia corporis con inflamación aguda, y en granulomas de Mejochi. Bueno, ¿qué es importante en este caso? ¿Cuál es la discusión y la importancia del artículo? Pues resaltar que las infecciones por este hongo tienen diversas características clínicas, ¿sí? Hay que resaltar el exceso de inflamación, hay que resaltar que se pueden observar formas atípicas del hongo al microscopio, pero que pues obviamente, hay que saberlo identificar para que no haya un mal diagnóstico, como en el segundo caso, en donde vimos que el paciente lastimosamente por un mal tratamiento, a los 7 meses se le exacerba más la infección del hongo. Entonces esto es todo por hoy.
Espero que les haya gustado, espero que haya sido útil y muchos saludos y hasta luego. Muchísimas gracias por ver el video.